Una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química y muestra todos los procesos posibles que se dan en una reacción. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, calcio más oxígeno produce dióxido de calcio. Pero aquí me explica, ¿no? Por ejemplo, que estos son los reactivos. Acá tenemos el producto. Aquí tenemos la flechita que significa produce o igual. Este es el sentido de la reacción. Si es un solo sentido, significa que es irreversible. Y hay una unión porque está más. En cambio, si es lo contrario, sería una reacción de separación o ¿cómo se ve? Descomposición, ¿no? Composición o separación. Muy bien. Hay otros datos que pueden salir en una ecuación que las muestran aquí. La G que significa gas, ya la vimos en una clase anterior, la L líquido, la S sólido, AC significa pozo, si hay la E significa energía, una flechita para arriba significa que hay desprendimiento, por ejemplo, de gas, si va para abajo, en cambio, que es un precipitado, es decir, que se va al fondo, y el triángulo que significa calor o calentamiento, temperatura, que es una ecuación química. Ya sabemos que una reacción química es todo lo que se produce en la naturaleza, el cambio de la materia. Yo, por ejemplo, puedo mostrarle, como le decía otra vez, por ejemplo, un encendedor. Esto aquí es una reacción química, esto es combustión. Entonces, en la combustión es una reacción química, pero yo para poder explicar eso, o sea, una reacción química, pero nadie me está diciendo nada, ¿no? Y recuerden que todo tiene una explicación. Entonces yo aquí puedo escribir, por ejemplo, cuál es la ecuación química de esa reacción. Yo puedo decir, por ejemplo, carbono más oxígeno se convierte, lo envío por el chat aquí, se convierte en dióxido de carbono. Entonces, allí le escriben en el chat. Eso es una reacción química, de una ecuación química. Esa ecuación está dando a entender que se combina carbono con oxígeno para producir dióxido de carbono, ¿no? Entonces, la reacción es todo lo que nosotros vemos de cambio de la materia, la combustión, la respiración, la fotosíntesis y todo lo demás. Pero ya cuando le escribo, eso es la representación y se llama ecuación química. Lo mismo sucede en el caso del dióxido de carbono, cuando se combina con el agua y los demás nutrientes del suelo para formar la glucosa o todos los carbohidratos. Entonces, en los carbohidratos yo establezco una fórmula general. Ahí le escribí CHO. Esa es la fórmula general de los carbohidratos. Puede ser glucosa, sacarosa, tosa, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier carbohidrato. Entonces, eso es una ecuación química que me da a conocer una reacción. Bien. Ahora, viene la parte de la igualación de las ecuaciones. Igualar no es otra cosa que balancear. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos una balanza, ¿no? El término balancear viene de balance, de equilibrio. Por eso hablamos de equilibrio químico. Toda ecuación debe cumplir el proceso o la ley de la conservación de la materia y energía. Es decir, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Aquí nosotros vemos la ecuación del clorato de potasio que se descompone por medio de calor en cloruro de potasio y oxígeno. Pero atento que cuando se va a balancear, esa ecuación debe tener la misma cantidad de reactivos que productos. Si ustedes ven la ecuación aquí, 2 multiplica el potasio, hay 2, al cloro también hay 2, y con el oxígeno habrían 6. Mientras que del otro lado, asimismo, 2 por 1, 2 de potasio, 2 por 1, 2 de cloro, y 3 por 2, 6 de oxígeno. Entonces, tanto en los reactivos como en el producto, tienen que estar en equilibrio. De eso se basa el asunto de balancear o igualar las ecuaciones. Bien, esos números grandes que están delante de la ecuación se conocen como coeficientes estequiométricos. ¿El nombre? Coeficientes estequiométricos. Entonces, una ecuación está compuesta de coeficientes, que son los números grandes, ambos deben ser números pequeñitos, esos se llaman subíndices. El subíndice indica el número de átomos. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo 3 átomos de oxígeno y acá tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? El potasio 1, el cloro 1, el potasio 1 y el cloro 1 es numerito de abajo. Si no tiene numerito abajo,
O sea, se refiere que eso es 1, ¿no? Como en las matemáticas cuando usted dice a la primera, no pone a la primera, sino a. Entonces, potasio 1, simplemente pongo potasio. Pero el oxígeno si tiene el 2, entonces son 2 de oxígeno. Bien, pero el número grande llamado coeficiente estequiométrico, el coeficiente da a conocer la cantidad de moléculas, mientras el subíndice es la cantidad de átomos, el coeficiente es la cantidad de moléculas. Entonces, ahora sí, puedo decir 2 moléculas de clorato de potasio. Acá tengo 2 moléculas de cloruro de potasio. Y acá tengo 3 moléculas de oxígeno. Y el 2 multiplica el potasio, al cloro y al oxígeno. Y el 2 multiplica el potasio y el cloro y el 3 al oxígeno. Listo. Esos son entonces los coeficientes estequiométricos. Aquí en esta incluso podemos ver que hay tanteo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el oxígeno tiene 3 y acá tiene el 3, entonces se intercambia. Pasa acá y el 2 pasa acá. Y como tengo 2 de cloro y potasio, le pongo el 2 acá. O sea, esa ecuación se puede balancear fácilmente por tanteo. Pero hay ecuaciones más complejas, más complicadas. Y ahí es donde se utiliza el término redox. En ese proceso de reducción, oxidación, hay que tener en cuenta esto. La reducción es el proceso en el cual las sustancias o elementos químicos ganan electrones, mientras que la oxidación es el proceso donde los elementos pierden electrones. Tanto en ese asunto, también establecer los términos que dicen acá. La sustancia que se oxida y provoca la reducción toma el nombre de agente reductor. Es lógico. Si algo va a reducir, lógicamente es el agente reductor. Y si algo va a oxidar, es el agente oxidante. Y yo puedo decir, allá, este va a reducir al otro, pero él no se reduce, él se oxida. Mientras que el agente oxidante va a oxidar al otro, pero él no se oxida, él se reduce. Juego de palabras, ¿sí o no? ¿Sí? Mientras el uno va a perder, el otro va a ganar. El agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. Lo contrario. Como yo les decía, en la parte de acá nos encontramos ya con esta misma ecuación. Esta misma ecuación la voy a tomar de ejemplo. Entonces aquí yo tengo la ecuación original es esta. Dale atención a esta. La ecuación original la voy a representar con el color. Ahí. Ya. Esa es la ecuación original. Entonces yo voy a establecer, como es óxido-reducción, yo tengo que ver cuáles son los elementos que cambian su número de oxidación. Entonces vuelvo a la normalidad y voy aquí, en cambio, a resaltar el manganeso. Por ejemplo, el manganeso yo lo estoy utilizando acá y de un color turquesa. Entonces voy a trabajar con el color turquesa para el manganeso. Entonces yo selecciono el manganeso y su número de oxidación 4. Y del otro lado yo tengo el manganeso con su número de oxidación que es 2. Yo voy a seleccionar aquellos elementos que su número de oxidación cambia, ¿verdad? El manganeso acá tiene 4 y al otro lado del producto tiene más 2. El otro elemento es el cloro. El cloro lo voy a utilizar, ¿de qué color lo tengo? Tengo el color verde. Entonces, el cloro le voy a poner color verde con su número de oxidación menos 1. Y acá yo tengo el cloro con número de oxidación 0. Con esos dos elementos yo voy a trabajar. ¿Estamos? Acá le voy a quitar esto ya. Le voy a quitar aquí para que no se me confundan con el oxígeno. Voy a utilizar aquellos que cambian. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no utilizo el oxígeno? El oxígeno no lo utilizo porque el oxígeno tiene menos 2. Acá también tiene menos 2. Y el cloro es el que cambia de menos 1 a 0. ¿Y por qué no utilizo el hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene más 1 y aquí también el hidrógeno tiene más 1. ¿Sí? ¿Cuáles voy a utilizar? Solo voy a utilizar aquellos que su número de oxidación cambia. Y vuelvo a repetir, ahí ustedes pueden observar claramente que el manganeso tiene 4 y el otro tiene 2 y que el cloro tiene menos 1 y el otro lado tiene 0. Entonces, esos son los dos que voy a emplear. Entonces yo voy a señalar con una flechita, voy a hacer esto, manganeso
acá y hago lo mismo con el cloro. Ahora voy a hacer el cloro de aquí. Listo. Esos son los que yo voy a utilizar para el trabajo de este momento de óxido-reducción. Cuando el número de oxidación aumenta, o sea, cuando va de menor, a ver si de menor a mayor hay oxidación, y cuando va de mayor a menor hay una reducción. El manganeso va de 4 a 2. El 4 en la recta numérica, el 4 está a la derecha y va disminuyendo. Entonces, este proceso de aquí sería reducción. Lo voy a escribir reducción. Reducción, ¿verdad? ¿Por qué reducción? Porque va de 4, 4, 3 y 2. Es reducción. Mientras que el otro proceso sería oxidación. Oxidación. ¿Por qué oxidación? Porque en cambio el número va a ir aumentando. Menos 1 hasta 0 es oxidación. De menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando va aumentando, cuando va a la derecha, aquí dice en la flechita, hay oxidación, hay pérdida de electrones. Lo contrario, cuando va de un número mayor a uno menor, hay reducción, hay ganancia de electrones. En el ejemplo que yo le estoy dando, de 4 a 2, de 4 a 2, ¿cómo se llama ese proceso? Reducción, de 4 a 2, el manganeso. Mientras que el cloro va de menos 1 a 0, es oxidación, de menos 1 a 0. La reducción, el manganeso tiene 4 y pasa a manganeso 2, está ganando 2 electrones, por eso pongo más 2 electrones. De 4 a 2 está ganando 2 electrones. Reducción significa, aquí abajo tengo, miren, pongan la atención, de mayor a menor reducción, gana electrones. Entonces, de 4 a 2, gana 2 electrones. Y aquí está la flechita, y le puse incluso. Ahora, lo contrario, el cloro, acá abajo le tengo puesto oxidación, de menos 1 a 0. De menor a mayor hay oxidación, pierde electrones. Y está perdiendo un electrón, ¿verdad? De menos 1 a 0, solamente 1, pero no nos olvidemos del subíndice. Este subíndice multiplica la cantidad de electrones. Si de menos 1 a 0 hay 1, multiplique por 2, me dan 2. Mientras que el manganeso gana 2, el cloro pierde 2.